Bueno, pues vamos a empezar con el diálogo de esta noche. El tema ¿es posible hablar de psicopatología desde una perspectiva existencial? Con puntos de interrogación. Y van a participar a mi derecha Alejandro Velasco Ramos, que es psiquiatra, director académico de la Casa Viktor Frankl y director de GLE México. A mi izquierda, Jackie Martínez, psicoterapeuta existencial, psicoterapeuta grupal y coordinador del Círculo de Estudios de Psicoterapia Existencial y también psicoterapeuta gestalt. Desde el punto de vista de una visión existencial, me parece que hablar de psicopatología es algo muy complejo. Y es algo muy complejo no solamente la psicopatología en general, sino un concepto que está directamente relacionado con la psicopatología, que es el diagnóstico. Son dos conceptos que van profundamente de la mano. Sobre todo porque desde la fenomenología existencial, hablar de diagnóstico no me suena muy apropiado, me suena un poco como, hasta cierto punto, hasta contradictorio. Entonces, la serie de descripciones, nosologías o de diagnósticos psiquiátricos, etcétera, me parece que presentan varios problemas. Es verdad que pueden ser una serie de metáforas o una serie de hipótesis, pero quizá el principal problema que tienen es que estas descripciones metafóricas o estos intentos de representación, etcétera, en la mayoría de los casos terminan presentándose más como realidades hechas que como estas metáforas o como presentaciones bosquejos de la realidad. En un primer punto, la fenomenología existencial más se inclinaría por decir que las personas tienen problemas en el vivir que propiamente psicopatologías. Y estos problemas en el vivir no requerirían de entrada de una categorización. Sobre todo porque esta categorización de los problemas en el vivir como trastornos o enfermedades mentales nos hace seguir más un modelo médico. Y la perspectiva existencial es una perspectiva que trata de ver desde una perspectiva diferente, desde un punto de vista distinto, un punto de vista más filosófico, más relacional. Ahora bien, desde el punto de vista de la filosofía existencial, la psique no se enferma. Pero no se enferma porque tampoco está sana. La salud y la enfermedad no son criterios apropiados para la psique. Son criterios más apropiados para el cuerpo, más no para la psique. Y cuando utilizamos estos criterios para la psique, estamos como, desde mi perspectiva, un poco como confundiendo la situación. Porque es verdad que somos tanto psique como cuerpo, pero estas son dos dimensiones distintas de una misma realidad. Ahora, el problema es que muchos de los que se describen como trastornos mentales, o como dentro de la psicopatología, son problemas de índole social, de índole ética, de índole interpersonal, pero que al verlos como psicopatología, entonces se les ve desde un punto de vista médico y no se les ve ya tanto como un punto de vista social, ético, etcétera, que es lo que originalmente lo manifestaba o hacía que se presentaran. Fíjense, desde la perspectiva existencial tenemos una serie me parece una serie de críticas al diagnóstico. La primera de ellas es que cuando diagnosticamos, objetivizamos. De cierta forma se reifica, se cosifica aquello que estoy diagnosticando, sobre lo que pongo mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque al mencionarlo con una etiqueta, lo hago de una u otra manera algo fijo, algo estable, algo que las personas no somos precisamente. Una segunda crítica es lo que se conoce como el efecto Pigmalión, que tiene que ver con la profecía autocumplidora. Una persona que se le pone una etiqueta de tales o cuales características, se ha visto que tiende a construirse o a repetir patrones comportamentales que se adecúen a esa etiqueta. Incluso
si no era realmente, si no era real en una primera instancia. Surge este aspecto, ¿no? El diagnóstico sí viene de la tradición médica. O sea, Frank, ¿no?, el fundador de la logoterapia, también es médico, es neurólogo, es psiquiatra. Y Alfred Lengle, que es el que desarrolló el análisis existencial, también es médico y psicólogo. Él reúne estos dos ámbitos. Y podemos decir que uno de los primeros pasos que damos es ese, en logoterapia y el análisis existencial, el establecimiento del diagnóstico. Es uno de los primeros pasos. ¿Cómo diagnosticamos, no? Finalmente, consideramos dentro de la logoterapia, la tradición de la logoterapia y el análisis existencial de Frank, consideramos al ser humano como tridimensional. Es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y desde esta perspectiva, la dimensión somática y psíquica es la dimensión que sigue el principio de homeostasis y se enferma. O sea, dentro de esta concepción, consideramos que la enfermedad se da tanto en la dimensión somática como en la dimensión psíquica, más no en la dimensión espiritual o la dimensión existencial. Queremos más bien hablar de ella, ¿no? Dentro de la dimensión existencial no podemos hablar de salud. Podemos hablar a lo mejor de frustración existencial, podemos hablar por un polo, en un polo negativo, y en el polo positivo sería de plenitud, ¿no? Y podemos estar muy sanos en lo psíquico y en lo físico, pero vivir una vida sin sentido. De igual forma, podemos estar enfermos, tener un cáncer, tener alguna enfermedad terminal y encontrar el sentido de la vida, a pesar de la enfermedad, a pesar de la depresión, a pesar de una enfermedad mental también grave, hay posibilidades de encontrar también sentido de la vida. Desde esta perspectiva es que cuando hacemos un diagnóstico, o sea, estamos diagnosticando estas dos dimensiones, la somática y la psíquica. Y como se rige bajo el principio de homeostasis, necesitamos ciertos parámetros para hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, no podemos partir de la nada. Jaspers ya nos hablaba que uno de los parámetros que utilizamos es la normalidad. La normalidad es un principio meramente estadístico, como bien lo saben, ¿no? Entonces, decir que algo anormal es patológico, pues no siempre es así, ¿no? En este mundo es mejor ser un poco anormales, ¿verdad? Y ser a lo mejor únicos y irrepetibles y salirnos de la norma, pero ser nosotros mismos, ¿no? O sea, no siempre, no es suficiente con un principio de normalidad. Algo que se salga mucho de la norma, no por fuerza es patológico. Necesitamos también de otro parámetro, que es el parámetro de un concepto de salud y enfermedad, ¿no? Podemos utilizar el concepto de salud y enfermedad de la OMS, por ejemplo, ¿no?, que habla de que es un estado, ¿no?, de equilibrio biopsicosocial, ¿no? O podemos apoyarnos de otras definiciones de salud y enfermedad. A mí me gusta mucho utilizar una de Alfred Lange, que dice precisamente que la enfermedad mental es cuando la persona está repetidamente incapacitada desde lo físico y desde lo psíquico para poder percibir lo bueno, vivenciar lo bueno y hacer lo bueno. Se puede detener, ¿no? Y pudiera tener más elementos si puedo apoyarme en una teoría, y una teoría que me dé más luz. Patología es aquello oscuro, si lo queremos llamar así, aquello que ya no comprendemos y que podemos tener más herramientas para tratar de comprenderlo y que en esa relación dialogal la persona también se comprenda. No alcanzo a estar 100% seguro de que sé cuál es la realidad. No estoy 100% seguro de que mi realidad sea mejor que la de la persona que viene enfrente a hablarme, sea lo que sea que me diga. No estoy 100% seguro. Quiero creerlo, sí, quiero, pero no estoy 100% seguro. Hoy me enseñaste algo, me enseñaste una posibilidad de también hacer lo otro, y eso te lo agradezco. Muchas gracias.